Creí que Peter estaba aquí y no llevo nada debajo de esto. Me imaginé. Sí, me siento como una idiota. Ay, no te preocupes, todas hemos tocado a una puerta medio desnudas alguna vez. Acompáñenme a ver esta triste historia. Toda esta historia comienza porque me enteré que en Netflix había una película de romance cómico con uno de los actores de Two and a Half Men. Y yo dije, bueno, a mí me gustaba esa serie cuando estaba pequeño, a lo mejor es buena. Y para mi sorpresa, esta película estaba de primera en el top 10 de películas más vistas en Venezuela, el país donde resido, lamentablemente para mi economía. No estaba de cuarta, no estaba de octava, no estaba de tercera. No, estaba de primera. Y yo dije, bueno, si es una película romántica y está de primera en el top, algo tiene que tener. Y efectivamente sí tiene algo. Pero desde mi punto de vista, algo no tan bueno. Más bien, digamos malo. O más bien dicho, desde mi punto de vista, decepcionante. Así que si quieres saber por qué esta película me decepcionó, es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y en esta sección de Hablemos Sobre, analizaremos la película Tu Casa o la Mía. Es importante aclararte que lo que voy a decir en este video está basado solo en mi opinión personal y la realidad del entorno que me rodea. Y si eres mujer, lo más probable es que no estés de acuerdo con lo que voy a decir. ¿Qué estás diciendo, pedazo de estúpido? Y si eres mujer y de paso tienes una ideología progresista extrema, no solamente no estarás de acuerdo con lo que voy a decir, sino que tampoco serás capaz de entenderlo. Lo único que verás será un discurso de odio. Así que te recomiendo salir de este video y continuar con tu vida. Viste que ahora tienen más ganas de ver este video y es que ustedes no lo notan, pero para algunas cosas las mujeres terminan siendo incluso más básicas que nosotros los hombres. Yo lo sé y la industria del entretenimiento también lo sabe. Así que sin más dilación, vamos a la acción. ¿Me compras un Porsche? ¿356? No, el 911, bebé. En morado, ¿no? ¿Quieres café? Sí, gracias. Esta película comienza con dos jóvenes en sus veintitantos que en una salida de jugar póker tienen relaciones. Es la primera salida que tienen y listo, vamos para allá, mostrando que este tipo de comportamiento es algo muy cool. Recordemos, comedia romántica. El target principal de esta película está enfocado en que sean las mujeres las más interesadas en verla, no los hombres. El muchacho, como ve que todo está fluyendo, tiene ese deseo natural de adorarla, de decirle cosas bonitas para que todo siga su curso. Y es donde vemos el primer mensaje de esta película. ¿Cómo te volviste tan asombrosa? No tienes que decir todo eso, aún así voy a dormir contigo. ¡Qué increíble! Yo no sé ustedes, pero solamente va un minuto de película y ya tenemos una mujer extremadamente fácil de llevar a la cama, para no decir la palabra que le aplica. Y esto lo ven tus hijas y tu esposa. Sí, la tuya. Pero hoy en día las películas y series de romance con matices adaptados a la ola progresista nos muestra que está bien que una mujer sea así, que esto es un comportamiento aceptable, cool, y el que te diga lo contrario intenta ser opresor contigo, intenta decidir sobre ti, sobre tu sexualidad y no le hagas caso, sé libre. Eso es lo que películas como esta les enseñan a las mujeres tanto jóvenes como no tan jóvenes. Lo curioso de todo esto, y es lo que me da risa, es que toda esta ola de pensamiento progresista, en vez de facilitarle la vida a las mujeres, que se supone que ese debería ser el objetivo, lo que hace es facilitarnos la vida a nosotros los hombres. Ese hombre no tuvo que ser detallista en lo más mínimo, ni siquiera interesarse en ella a nivel personal, ni hablar con sus padres, ni siquiera intentar ser su novio. Solo faltó una salida casual y listo, para la cama. Y yo sé que tú como mujer estás pensando que es injusto que un hombre pueda estar con varias mujeres al mismo tiempo y que la sociedad no lo juzgue. En cambio, una mujer que está con varios hombres al mismo tiempo sea tildada de algo malo. Yo sé que a simple vista parece algo injusto, pero realmente no es tan injusto como parece, y yo te voy a explicar por qué pasa esto. Las mujeres en promedio, en su gran mayoría, después de desarrollarse ya tienen todo lo que necesitan para atraer sexualmente a cualquier hombre en la mayoría de los casos. Ya seas muy bonita o quizás no tanto, pero todas al desarrollarse ya tienen lo suficiente para atraer a cualquier hombre visual y sexualmente. En el caso del hombre esto es muy distinto. El hombre necesita tener cualidades específicas a su favor para poder llamar la atención del sexo opuesto. Tiene que ser apuesto a primera vista y la mayoría no lo somos. Si no eres apuesto a primera vista, tendrás que desarrollar una personalidad muy atrayente para el sexo opuesto. La mayoría no lo consigue. Si no eres apuesto y no tienes personalidad, a lo mejor necesites dinero para poder conseguir llamar la atención.
Para algunos esto lleva años. O quizás necesites conseguir un puesto o un cargo de responsabilidad importante que haga que las mujeres se sientan atraídas de alguna forma. Y solo pocos consiguen esto. Entre otras cosas que un hombre debe desarrollar para poder atraer visual y sexualmente a cualquier mujer. Y aún así puedas tener todas estas cualidades y esto no te garantiza nada. Si un hombre dice, el día de hoy voy a conseguir una mujer para llevarme a la cama, lo más probable es que esa noche termine solo y triste. Pero si una mujer dice, el día de hoy voy a conseguir un hombre para llevarme a la cama, lo más probable es que antes de que lo diga ya le sobran opciones. Es por eso que cuando un hombre logra conseguir atraer sexualmente a muchas mujeres al mismo tiempo, estar con ellas, aunque no está bien porque lo más probable es que esté jugando con los sentimientos de muchas, la sociedad siempre lo va a ver como una especie de logro, porque aunque moralmente está mal, no es algo que cualquiera pueda conseguir. En cambio, que una mujer pueda conseguir varios hombres no es ninguna especie de logro, porque es algo que literalmente puede hacer cualquier mujer. Por eso las que lo hacen dan la sensación de que no se valora, ni a ellas ni a su reputación. Y aunque muchos no te lo digan porque temen ser cancelados, igual lo piensan, y ningún hombre de buena cabeza te va a tomar en serio. Una cosa que sí la sociedad va a juzgar al hombre como si él hubiera hecho el mal, es si la mujer le es infiel. Si una mujer le es infiel al hombre, la sociedad va a juzgar es al hombre, porque la sociedad va a decir que es que el hombre la descuidó, que es que no fue lo suficientemente hombre, que no le daba lo que ella quería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si la mujer es infiel, entonces el hombre es el que paga mucho más las consecuencias. En cambio, cuando el hombre es infiel, la mujer es como la víctima del hombre y la sociedad la protege. Es por eso que nosotros los hombres, para una relación que querramos que perdure en el tiempo, buscamos una mujer lo más seria posible y con la mejor reputación posible, porque su reputación es nuestra reputación y que no esté por ahí repartiéndola. En cambio, si eres una mujer fácil, los hombres sí se te van a acercar, pero no con el objetivo que tú quieres que te acerquen. Porque a los hombres realmente nos gusta lo fácil, pero para el momento, y solo nos comprometemos mental y sentimentalmente con aquellos que nos cuesta conseguir. Si luchamos para conseguir un empleo, lo vamos a valorar. Si ahorramos mucho para comprar un carro, lo vamos a apreciar más. Si nos costó tener un romance con una chica que ahora es nuestra novia, no la vamos a dejar, o por lo menos no tan fácilmente. Pero películas como esta lo que hacen es lavarle el cerebro a las mujeres tratando de hacer de que piensen que ser una mujer fácil, desenfrenada y libertina es algo genial. Y aunque las malas consecuencias están allí, te muestran un panorama que hace que no te des cuenta que esta mujer realmente es una fracasada en la vida. Pero para ti no, para ti es una mujer súper genial y tú quisieras vivir lo mismo que vivió ella. Dime que no. Después de que pasan 20 años más, nos encontramos con dos cuarentones cuya vida libertina les ha pasado factura. Y aunque ella realmente se está llevando la peor parte, tú aún no eres capaz de notarlo. Como es una mujer que no tiene ninguna especie de restricción para estar con cualquier hombre que se la atraviese, terminó embarazada de uno que no le prestó la atención que merecía, que la usó y la dejó sola con un hijo que claramente carece de una figura paterna y que no sabe cómo lidiar con sus problemas sociales y deseos personales. Enredada 20 años en una amistad con un hombre solitario que usa su atractivo físico para estar con cualquier mujer que desea y usarlas como si fueran servilletas, que no ha cultivado en sus 40 años de vida ningún tipo de responsabilidad, ni laboral ni sentimentalmente. Un hombre que en todo lo que ha vivido no ha desarrollado ningún tipo de madurez. Y ese es precisamente el hombre ideal que todas las mujeres que quedaron atrapadas con la trama de esta película desean. Ese es el galanazo de esta película, el que las tiene a todas. Una película con matices progresistas que también le dice a los hombres, sé mujeriego, que eso está bien. Mira que a las mujeres les gusta, ellas no tienen sentimientos, ellas no lloran, ellas facturan. Úsalas a tu antojo que no hay ni problemas ni consecuencias. Y ese es el hombre ideal de esta sociedad y de las mujeres que quedan atrapadas y bobas con este tipo de películas. Dime tú si eso no es un mensaje subliminal. Sí, porque la película te habla de una situación que no va a pasar en la vida, pero que tampoco se ve como algo imposible. Es algo que pudiera pasar, pero bájate de esa nube. Todas las cosas geniales que le pasan a esta mamá soltera son completamente irreales. Si hay alguna
una mujer con 40 años viendo esto que me diga cuántas amistades hombres tienen, que los conozcan desde hace más de 20 años, que esos hombres a sus 40 años todavía estén solteros y sin hijos, se vean así de bien y que para colmo ustedes sepan que toda la vida fue un completo patán con las mujeres y aún así sean amigos y con tanta cercanía. ¿Ves que es completamente irreal? Lo que pasa es que a simple vista no se ve. Pero bueno, ella necesita obtener un certificado para un empleo. No tenía quien le cuidara a su hijo y su amigo del alma de 20 años de amistad con quien se cuenta todo en la vida dejó todo para cuidarle a su hijo una semana, además de ofrecerle su propio apartamento de soltero. Él se va encariñando con el niño mientras que a ella le pasan una serie de cosas entre comillas maravillosas en su viaje de estudios, comenzando con la mentira más grande de toda esta película. Una de las ex de su maravilloso amigo, que es tan libertina como ella sin conocerla absolutamente de nada, se hace su mejor amiga. Salen juntas, no le importa que ella en el pasado tuviera una relación con el hombre que quiere y además la ayuda en todo, es súper comprensiva y en esa misma semana se hace literalmente su mano derecha. Sí, como si estas cosas pasaran. Yo no es que sea ningún experto en mujeres, pero lo poco que conozco en una situación así, o ambas se caerían mal, o una odiaría a la otra, o en el mejor de los casos se evitarían. Pero no serían amigas así inseparables sin conocerse de nada, por lo menos no en esta situación. Y hablando de situaciones y de seguir abriendo las piernas a todo hombre que se le atraviese, conoce también un hombre al cual ella se le lanza desde un principio, que también a la primera cita oficial tienen intimidad. Y todo esto está muy bien, está genial, porque este hombre nuevo es maduro y quiere algo más formal con ella. Pero ella descubre que su mejor amigo posiblemente también la ama y no sabe exactamente qué hacer, porque en el fondo también lo ama. Y en esta utopía para las mujeres, tú puedes amar profundamente a un hombre y demostrarlo acostándote con otro que se te atraviese. Ese es amor puro, idealizado. Y esto es lo que la industria del entretenimiento sabe que le gustan a las mujeres. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¿Por dónde vamos a parar? Y esta madre soltera está soltera porque quiere, porque todos los hombres quieren algo con ella y quieren darle una estabilidad. Y tú y yo sabemos que una mujer soltera con uno o más hijos a sus 40 años, incluso con mucha menos edad, su principal problema es conseguir a alguien lo suficientemente maduro y comprometido que quiere estar con ellas y convertirse en un buen padrastro para su hijo. Pero en esta película te enseña que todos los hombres queremos ser padrastros, no hay problema con eso. Tengo un poco de hijos, 4, 5, entre más mejor. Y si son de hombres diferentes, mejor todavía. Eso nos motiva como tú no tienes idea. Yo veo una mujer con 5 muchachos y lo primero que quiero es estar con ella. Lo primero que hago es acercarme, decirle, mira, yo quiero mantenerte a ti y a tus 5 muchachos. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Y hablando seriamente, si hay hombres que están dispuestos a ser padrastros, y esto está muy bien, pero no todos. En mi caso particular, yo no estaría dispuesto. Y no es egoísta, porque así como tú quieres conseguir a alguien en tu vida y tienes algunos objetivos en tu vida, uno como hombre también tiene sus objetivos. Por lo menos en mi caso es construir una familia de cero. Y una mujer con hijos no es una posibilidad para mí, por lo menos en mi caso. Pero ahora, si tú encuentras a una persona que quiere hacerse cargo de ti y de tu hijo, es porque te ama profundamente y con más razón debes amarlo y respetarlo. Lo cierto es que si tienes un hijo y estás soltera, lo más probable no aplique en todos los casos porque algunas excepciones aplican, pero lo más probable es que estés sufriendo las consecuencias de tus malas decisiones del pasado y no todo el mundo está obligado a sobrellevar esas consecuencias contigo. Por eso la persona que lo hace porque realmente te ama, porque realmente se encariñó contigo, porque realmente le importas. Y mucho menos vas a encontrar un hombre que te ame sinceramente, que no le importe tu pasado ni lo que arrastras, que tenga la madurez y el deseo suficiente para ser padrastro y que quiera formar una familia feliz contigo. No si eres una mujer que anda por la vida acostándote con todos los hombres que se te atraviesan. De existir un hombre así, lo más probable es que te evite o se aleje de ti. Pero te deja lavar el cerebro por este tipo de películas y por ideologías que lo que hacen es alejarte de lo que necesitas para que te vaya bien. Por otro lado, también esta película te miente sobre la forma de pensar que tenemos los hombres. Sí es verdad que somos muy sociales entre nosotros, pero cuando se trata de mujeres, todos queremos algo que se llama exclusividad. Pero este hombre, por casualidades de la vida, ve un video donde la protagonista está teniendo relaciones con otro tipo en el propio apartamento que él le prestó. Se entera que también constantemente ella mantenía relaciones con su vecino que se la pasaba en su jardín porque supuestamente esperaba ser algo más que un amigo con derechos.
y al protagonista toda esta información le da totalmente igual. Más bien enterándose de la vida que ella lleva la desea más. Lamento decirte que esto no es así. Los hombres no pensamos así. Un hombre que realmente quiere algo contigo y se entera de la vida tan regalada que llevas, lo que se va es a decepcionar. Y lo más probable es que si te quería para algo serio, cambie su forma de pensar. Porque no existe ninguna garantía que tú en una relación lo vayas a respetar. Y claramente nadie quiere convertirse en el cornudo del pueblo. Y que no me digan en la esquina, el venado, eso a mí me mortifica. El venado, el venado, el venado, eso a mí me mortifica. Pues permíteme volverte a recordar que tanto en el pasado como hoy, si una mujer es traicionada por su pareja, la sociedad la va a ver como una víctima. Pero si un hombre sufre la infidelidad de una mujer, la gente no va a decir, pobrecito, ella le puso los cuernos. No, lo que va a pasar es que se van a burlar de él. Y aunque no lo hagan directamente, públicamente va a sentirse avergonzado. Por si un hombre solo se compromete públicamente con una mujer que le inspire confianza. Bueno, salvo algunos casos de algunos hombres que están sumamente desesperados porque no consiguen absolutamente nada de nada. Pero eso tampoco son los que tú quieres, vamos a estar claros. En fin, esta película termina con ellos todos dejando de ser amigos, comenzando una relación formal y casándose. Y todos vivieron felices por siempre, claro, con el vecinito siempre al acecho, y esperando a que él se vaya a trabajar para que la protagonista siempre esté cuidadita. Creo que este video fue lo suficientemente largo para explicar todo el mensaje vacío y mentiroso de esta película. Otra película que trata de poner lo malo como bueno y lo bueno como malo. Película cuya finalidad es que sientas que la sociedad está progresando al ser más permisiva, cuando en realidad solo fomenta comportamientos que nos degradan y nos llevan a una vida de fracasos, donde los únicos finales felices solo ocurren en películas como esta. A mí lo que más me decepciona es que esta película haya entrado en el top 10 de películas más vistas, porque nos muestra lo fácil que somos para caer en este tipo de mensajes. Y aunque las mujeres a veces piensan o demuestran que son más maduras, terminan siendo cautivadas por películas tan vacías de este estilo. En fin, como les dije antes, esta es mi opinión personal, así que si decides aceptarla o no, eso depende totalmente de ti. Pero si te gustó, déjame tu pulgar arriba, tu comentario y también tu suscripción. Y si no te gustó, no sé por qué estás aquí. Te dije al principio del video que no lo vieras. También si quieres ser una columna para este canal, puedes hacerte miembro. Créeme, eso me ayudaría full. También te voy a dejar este videito que tengo por aquí y este otro que tengo por acá. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video.